Puedes empezar a grabar. Muchas gracias, Maribel. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra actividad. Vamos a ver un video en estos momentos sobre la racionalidad práctica. Miren que ya tomaron anotaciones la semana pasada de la racionalidad técnica. Ahora tomen anotaciones de en qué consiste la racionalidad práctica para entrar un poco, calentando un poco motores, como dirían los niños. Y vamos a ver si nos alcanza tiempo para entrar a un video de racionalidad crítica, para que cada grupo ya tenga una noción más clara. Entonces vamos a ver la racionalidad práctica, a ver en qué consiste. Decía, evaluación la próxima semana, la ansiedad y el miedo. La mayoría de los estudiantes, y si es que no todos, tuvimos que soportar una clase que nos aburrió demasiado. A pesar de que lo intentamos, no pudimos concentrarnos y solo escuchamos bla, 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 bla. Pero cuando la profesora decía evaluación la próxima semana, la ansiedad y el miedo nacían en la sala. ¿Y por qué pasa esto? Verdaderamente puede haber 1.000.000 de factores que vuelven una clase sumamente aburrida. Según nuestro punto de vista y a partir de varios autores importantes para la pedagogía, hay un factor que sí podríamos calificar como esencial para poder generar experiencias enriquecedoras y significativas dentro de la escuela. Este es el currículum. Pero, ¿qué es el currículum? ¿Habías escuchado esta palabra? Para poder conocer la opinión de las personas, realizamos una encuesta por Instagram y estos fueron los resultados. Como puedes observar, no hay una definición muy clara de este concepto, y a pesar de que es bastante utilizado en el mundo de la educación, muchas veces el currículum se asocia a un plan de estudios y contenidos que se deben seguir y aprender, una suerte de catálogo cerrado que hay que realizar al pie de la letra, pues un grupo que está más arriba de los docentes decide que eso se debe hacer y enseñar en las escuelas. No obstante, el currículum, desde la concepción pedagógica y la sociológica, es mucho más que eso, y para poder acercarte a su comprensión, ilustraremos con el siguiente ejemplo. Una profesora de artes visuales trabaja en 2 establecimientos educacionales y hace clases en cursos de un mismo nivel. Edifica una unidad didáctica que implementará para los 2 colegios. Sin embargo, al momento de llevarlo a cabo, se da cuenta que la implementación de su planificación fue notoriamente distinta en ambos cursos, ya que en un establecimiento los estudiantes participaron activamente del proceso de aprendizaje y el docente vio la construcción de aprendizajes significativos, pero en el otro los alumnos no fueron activos y la gran mayoría no entregó el proyecto final. Esto sucede, por una parte, porque el currículum presenta tensiones. Por un lado, hay un currículum ideal, que es planificado y diseñado, y por otro lado está el currículum real e implementado, o sea, lo que realmente sucede en el aula y aprenden los estudiantes. A partir de esto afirmamos lo siguiente. Los estudiantes aprenden lo que los profesores dicen, por ende, no hay que poner toda la energía en el qué, sino más bien en el cómo. En definitiva, el verdadero problema no es la brecha de los contenidos, sino es la brecha metodológica, es decir, cómo diseñar estrategias para que el aprendizaje realmente suceda. En este ejemplo, podemos visualizar que a pesar de que un profesor edifique una excelente planificación, en la práctica debe analizar e investigar cómo se lleva a cabo para poder crear los mejores recursos, estrategias o dinámicas de aprendizajes que sean situadas a un contexto específico, rehaciendo y resignificando el currículum. Y desde luego, trabajando en comunidades de aprendizaje. Así pues, puede hablar con sus colegas, analizar los documentos institucionales, como el programa institucional del establecimiento o el manual de convivencia, entre otros. También conocer la forma en que aprenden los estudiantes, con qué contenidos se sienten más identificados, entre otras acciones para modificar su práctica pedagógica.
Al contrario, si el docente mantiene la planificación a pesar de haber visto falencias, limitará las oportunidades de aprender y resignificar el contenido para los estudiantes, y no habrá una conexión emocional con la clase. De esta manera, reconociendo el contexto de los estudiantes, sus necesidades, intereses y la cultura escolar propia de un colegio, se podrá potenciar sus habilidades, partiendo por la afirmación de que el aprendizaje está relacionado con el placer y la emoción, y que todos y todas aprendemos de formas diferentes e individualmente unos de otros. Así, desde esta mirada ampliada del currículum que va más allá de lo prescrito, el o la docente puede utilizarlo como una herramienta para mejorar su práctica educativa. Ahora nos preguntamos, ¿cómo incorporar estos recursos, estrategias y dinámicas de aprendizajes? ¿Y desde qué posturas se van a plantear y generar las planificaciones o estrategias educativas? En este video proponemos ver el currículum como una herramienta de mejora de la práctica pedagógica a partir de una racionalidad práctica. Desde una racionalidad práctica se pueden aumentar de manera importante las oportunidades que tienen los y las estudiantes. A ver, chicos, atentos a los que les toque racionalidad práctica. Aquí va a hablar un poquito, solamente vamos a ver un poquito porque el video dura más por el tiempo. Vamos a escuchar la parte medular nada más de esta racionalidad, luego corto y pasamos a los grupos, ¿ya? Así que a quien le toque esta racionalidad hay que tomar notas, ¿ya? Antes de aprender, pues muchas veces este tipo de falencias se deben a temas de poder, de administración educativa, de reproducción de desigualdades en la escuela y, como destacaremos a continuación, a una reflexión o no de la práctica pedagógica. Para aclarar esta idea, proponemos ver el currículum como una posibilidad, una idea colectiva que guía la acción, pero que está sujeta a prueba y debe ser objeto de presentación pública para su análisis, modificación y evaluación. En resumidas cuentas, el currículum es un modo de llevar a la práctica las intenciones pedagógicas, que supone un estudio de lo que sucede en las escuelas y se concreta como un proyecto educativo. Lo postulamos como un proceso de diálogo institucional abierto. Así, esta concepción del currículum se piensa desde una racionalidad práctica. Pero, ¿qué es una racionalidad? Es una forma de construir e interpretar el conocimiento del campo curricular. Además, orienta los procesos de elaboración del currículum, o sea, es la manera de pensar y ver la escuela. Al respecto, Charlie Grundy, citado por Habermas, señala que la teoría de los intereses constitutivos del conocimiento proporcionan un marco para dar sentido a las prácticas curriculares. Se trata de una teoría sobre los intereses humanos fundamentales que influyen en la forma de constituir o construir el conocimiento. En este sentido, una racionalidad hace referencia al sentido que se le da al conocimiento que trata el currículum, específicamente a la epistemología del campo curricular. Su interés está basado en la comprensión de una realidad situada, para poder mejorarla en la praxis. Como señala Grundy, en este enfoque hay un interés por comprender el medio, para analizar cómo el sujeto interactúa con él, para preguntarse ¿qué debo hacer? Para ello, es necesario comprender el contexto y la situación a partir de la interacción con la realidad educativa. En otras palabras, la finalidad de esta racionalidad es poder llevar a la práctica correcta, en un ambiente o realidad concreta y específica, es decir, en el aquí y en el ahora. Por un lado, la proyección de esta racionalidad práctica a los asuntos de la educación tiene como base la interacción entre personas en forma intencionada, en el sentido de que el mejoramiento o desarrollo de los sujetos implica el ejercicio continuo de la deliberación o juicio práctico para la interpretación del significado de las acciones. Por otro lado, el tipo de conocimiento producido desde esta racionalidad se constituye desde las ciencias sociales como ciencia interpretativa, ya que ve la acción comunicativa como una acción simbólica, la que se rige por normas obligatorias, consensuadas, que definen las expectativas recíprocas respecto a las conductas de modo que puedan ser comprendidas y reconocidas por dos sujetos agentes a lo menos.
En relación a lo anterior, esta racionalidad práctica concibe la educación como un proceso de construcción social, en que si bien acepta la función de reproducción cultural que la educación tiene, también le reconoce una función de transformación cultural y social. Por lo tanto, la educación debe proporcionar oportunidades y condiciones para que los sujetos puedan apropiarse de la cultura y tener una participación activa en su construcción. En definidas cuentas, desde esta racionalidad, el currículum es construido por los actores educativos en y desde el acto o la acción educativa misma, en un proceso de interacción humana que implica una negociación o concienciación de significados para interpretar la realidad. En este sentido, se concibe como un proceso que se edifica por la comunidad escolar, a partir de un proyecto que transforma la práctica y la realidad educativa y a los sujetos que participan en ella. En palabras de Stenhouse, Profesor, no se le escucha. Profesor, su audio. Ya, muy bien. Entonces, gracias por decirme. Bien, como ya habíamos escuchado en el video, nos ha dado una idea clara del currículo. No hay una definición exacta del currículo. Existen diferentes formas de ver el currículo, como experiencia, como plan de estudio, como una guía, como una orientación, como parte de las experiencias que se recogen de la cultura, esos saberes que trae el estudiante, la persona. Entonces, no hay una definición exacta, ¿no? Pero para poder trabajar y construir un currículo, se tiene que centrar en algunas racionalidades, ¿no? ¿Y qué era una racionalidad? A ver, ¿quién anotó por ahí qué era una racionalidad? Para poder entrar y hablar de racionalidades, tengo que entender, porque el currículo ya creo que lo tenemos más claro. Ahora, ¿qué era una racionalidad? Según lo que explicaba, en este caso, la ponente en el video. A ver, ¿quién anotó por ahí? Epistemología del currículo. Ya, epistemología, por ahí vamos. A ver, interpretar el currículum. Era construir e interpretar el conocimiento. Ya, construir e interpretar el campo curricular. Brigitte, ¿qué dice? Le daba sentido al currículum. Iba a decir. Muy bien, vamos por ahí, estamos muy cercanos. Profe, Conocimiento del campo curricular, ¿no? Profe, a ver, orienta los procesos de elaboración del currículum. Muy bien, gracias. López, ¿no? Sí. Vamos a centrar la idea. Para nosotros Eran las formas de entender el currículum. Ya, también, sí, va por ahí, va por ahí. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a escuchar esta parte. Por ahí, Rosalí, los que han aportado, estamos muy cercanos a la idea, pero si ya lo precisamos, ya lo sentamos en bases ya más sólidas, podemos decir que la racionalidad es la forma como se entiende los conocimientos del currículo, porque para poder construir un currículo, para poder trabajar un currículo, tenemos que entender cómo se aplica un currículo en un contexto según la época que se está viviendo. Entonces, es la forma de interpretar, la forma que los docentes tenían y tienen hasta la actualidad, tienen esa forma o esa interpretación del currículo, qué saben del currículo, cómo se debe aplicar, porque estas concepciones, estas racionalidades, permiten orientar hacia cómo construyo el currículo y sobre todo cómo aplico el currículo en mi práctica como docente. Si alguno está centrado en el currículo técnico, va a ser verticalista, va a querer cumplir los contenidos a rajatabla y no va a haber flexibilidad curricular porque no va a generar tantas actividades porque el maestro va a estar más preocupado en llenar la pizarra, en el Zoom, llenar la clase, completar el sílabo, completar el plan de estudios, pero no le está interesando si el chico está aprendiendo o no, porque la finalidad es que el chico adquiera conocimiento, los almacene. Si voy por una racionalidad práctica, es dar vida al currículo, pero entendiendo
que tengo que respetar el contexto, la realidad educativa de los estudiantes, ver los ritmos, las necesidades, los intereses de los niños. Y en el video nos hablaba mucho, ¿no? Nos hablaba mucho de que la racionalidad práctica permite que el docente pueda construir un currículo más activo, más vivo, más práctico, porque el estudiante no es el sujeto pasivo que escucha, sino el sujeto que participa en clase, opina y también se involucra, porque también interactúa. Y uno de los principios, y acá viene una pregunta, uno de los principios del currículo práctico, ¿cuál es, chicos? Lo dijo también la señorita en el video. ¿Cuál era uno de los principios fundamentales del currículo? Ella habló de un principio que es la base. A ver, levante la mano el que tiene por ahí la respuesta, que no ocurría en un currículo técnico. A ver, Jenny, ¿cuál era ese principio que mencionó el video? A ver, Jenny. Observar el contexto. Partir del contexto, ese era uno, muy bien. Pero había algo que antes cuando Profesor, era, ¿sí? Una de las cosas que he entendido bien claro sobre este sistema, ¿no? Lo que pasa es que nosotros sabemos que tenemos siempre un modelo a seguir. Como usted dice, no hay que hacerlo de una manera rajatabla, técnico, ¿no? Al pie de la letra, ¿no? Cuando hablamos del que estamos estudiando, el racional, ¿no? O sea, nosotros podemos también poner un poco de lo que nosotros vemos que es necesario, porque sabemos que siempre hay un orden, ¿no? Al seguir una elaboración del currículum. Pero al hablar sobre el contexto, mirar las necesidades, ¿no? A veces cuando nos dan un modelo a nosotros, pues lo observamos y también queremos poner nosotros de lo nuestro, de lo que vemos que realmente tiene la necesidad el alumno. ¿Y se puede hacer eso? Esa es la racionalidad práctica, pues, donde el docente no se ciñe y no toma el currículo como una receta, ¿no? Tengo que prepararlo con este procedimiento, con estos ingredientes, no hay otro ingrediente y lo tengo que hacer igualito. Ese es un pensamiento técnico. En un razonamiento práctico, bueno, yo lo tengo, pero tengo que adecuarlo al contexto. Esta planificación, este modelo curricular, este currículo, que ahora le llamamos currículo nacional, tengo que modificarlo y, como dice Jenny, adecuarlo a las necesidades de mis estudiantes para que pueda tener una mayor activación práctica, porque si el estudiante, por ejemplo, yo estoy en la selva, estoy enseñando a niños de la selva y el maestro en el aspecto curricular, en la propuesta de su currículo escolar, habla de conocer especies marinas, ¿no? O especies del mar peruano, ¿no? O conocer el mar peruano, teniendo a niños de la selva, definitivamente tengo que hacer lo que dice Jenny, tengo que modificar y tengo que contextualizar, porque lo más rico no es que conozca lo desconocido, sino trabajar en base a lo conocido. Cambiaré mar peruano por lagos y lagunas de la zona amazónica. Entonces, si el niño, porque la idea es que conozca las especies que viven en el agua, entonces tengo que empezar por animales o especies de agua dulce, para luego ya más adelante introducir los conocimientos, bueno, del mar peruano, porque el mar peruano no lo conoce, pero lo va a conocer más adelante. Pero primero hay que partir del contexto, de la realidad. Entonces parte de ahí. Entonces el currículo tiene que ser práctico, no solamente porque lo hago más didáctico, sino también porque ese currículo oficial lo tengo que contextualizar y tiene que aplicarse según las necesidades del estudiante. Y había una palabra importante, un principio del currículo es la interacción. Muy bien, comprender el medio, dijo Evelyn. Muy bien, Evelyn, comprender el medio. Entonces, en ese entendimiento, lo que nos dice Evelyn, justamente el comprender el medio es conocer la realidad del niño y sobre ello trabajar. Si los padres de familia de mi aula trabajan en transporte y tengo que hablar de transporte de mototaxi porque es lo que más trabajan mis padres de familia, porque estoy en una zona rural de repente,
en una zona de la selva también, y tengo que hablar de los medios de transporte, pues no voy a hablar pues de los medios de transportes urbanos, tengo que hablar de los medios de transporte de acuerdo a la realidad, tiene que ser de acuerdo a las redes de transportes mototaxi, porque de eso es lo que dependen las economías familiares. Me dejo entender, entonces tengo que trabajar de esa manera. Para eso el docente tiene que conocer el contexto, la realidad, investigar. ¿Y por qué hablamos de las interacciones en un contexto práctico, en una racionalidad práctica? Porque aquí ya no es el docente quien habla toda la clase, sino, y donde el estudiante solo escuchaba, solamente era receptor del aprendizaje, porque en un currículo práctico el docente cambia su rol, chicos, y anoten. Ya no es el dictador, ya no es el expositor de la clase, ya no es el que llena la pizarra de puro contenido del libro y el chico transcribe al cuaderno igual como está en el libro. O sea, había una especie de réplica, pero sin sentido, porque estaba copiando lo mismo cuando yo lo podía leer, en vez de estar copiándolo nuevamente de la pizarra que el profesor pues copiaba, ¿no? Entonces, no había un sentido ahí. En ese proceso de repetir, algo nos quedaba definitivamente porque el profesor luego explicaba, pero no había esa interacción porque nosotros no participábamos tanto con el maestro porque el maestro era expositor, una especie de catedrático. Bueno, ahora el currículo cambia, un currículo práctico se da muy bien, solo escuchábamos, muy bien, Rosalín. Entonces, éramos agentes pasivos, así lo conceptualiza las tendencias curriculares. El docente era el agente activo y el estudiante era el agente pasivo, el receptivo, el que solo escuchaba. Y si participabas y te equivocabas, un castigo, ¿no? Porque era penalizado que nos equivoquemos por el docente, ¿no? Pero esa era una racionalidad técnica. En una racionalidad práctica, definitivamente, el estudiante pregunta, al docente, profesor, ¿y cómo podemos hacer? ¿Nos puede volver a explicar esta parte? El docente, muy bien, vamos, él se acerca a los grupos, comienza a interactuar con el estudiante, comienza a hacer preguntas, comienza a dar ciertas aclaraciones, disipa dudas, entonces hay una especie de trabajo horizontal, no un trabajo vertical como había antes, donde el docente estaba arriba y el estudiante estaba abajo y solo escuchaba, y estaba supeditado al docente. En una racionalidad práctica hay un trabajo más horizontal, pero lógicamente siempre tiene que haber un clima de respeto, un clima también de disciplina, pero una disciplina sin castigo, una disciplina que verse sobre el buen trato, sobre asumir y tomar conciencia que las normas nos ayudan a vivir mejor, donde el estudiante asuma ello, no por imposición, sino porque está convencido de que estas normas nos ayudan a convivir y a lograr nuestros propósitos de aprendizaje que se desarrollan en cada clase. Y muy bien lo que dice Jenny, ahí viene el trabajo del docente. Ya no es, y lógicamente que tiene que haber un cumplimiento de contenidos, eso definitivamente tiene que haber, hasta ahora lo tiene que haber, porque el docente no va a agarrar, no, estoy en la racionalidad práctica y avanzo mis dinámicas, mis actividades, hago juegos, participo con los chicos, el docente es muy dinámico, los chicos preguntan, los niños participan. Y cuando llegan a casa, eso fue el problema de la racionalidad práctica, noten. El estudiante llega a casa y la mamá le pregunta, hijito, ¿qué aprendiste hoy día? Rosalín, ¿qué aprendiste? Ah, la profesora nos enseñó a cantar